Además de esto, en razón de esta confiabilidad en los mercados y del efecto China, hubo un viraje espectacular en las cuentas externas, ¿no? Brasil pasó de una posición de deudor, la deuda pública me refiero, de deudor externo a acreedor externo. Y esto no solamente fue un punto económicamente importante, pero también políticamente muy importante, ¿no? El gobierno siempre remarca que éramos deudores del FMI y ahora hacemos préstamos al FMI, ¿no? Y de hecho Brasil prestó 10.000 millones de dólares al FMI para lidiar con el tema de la crisis global de 2008, ¿no? Estas dos cosas, el control sobre las expectativas de inflación y el viraje externo, que fue un viraje realmente muy importante, permitió una caída en la tasa de interés, ¿no? En promedio hoy la tasa de interés, aunque esté alta todavía, ¿no?, está muy por debajo de lo que estuvo en los años del gobierno anterior, ¿no? Bajó de algo en promedio 20-25% al año, lo que es mucho, ¿no? Para una inflación de 5 o 6%, ¿no? Y a un promedio que está alrededor de 12%, se cortó a la mitad, ¿no? Esto generó un impulso del mercado de crédito, ¿no?, en Brasil, pero un impulso realmente muy fuerte. Teníamos un crédito totalmente represado, ¿no? Representaba como 20% del PBI, ¿no? Hoy está por encima del 40% del PBI. El acceso al crédito se extendió a capas sociales que no tenían ningún acceso a crédito en toda su experiencia de vida. Esto tuvo un efecto económico importantísimo en el sentido de impulsar el mercado interno y obviamente un efecto político muy importante, ¿no? Porque el crédito es una de las palancas de la emergencia de lo que llamamos las nuevas clases medias, ¿no? Tasa de interés en caída, expansión del crédito, confianza. Esto generó también una expansión del mercado formal de empleo. Bajamos de una tasa de desempleo que giraba alrededor del 10% hacia una tasa de desempleo del 7%. Más que eso, hubo una formalización del mercado de trabajo. Hoy, por primera vez en los últimos 20 años, tenemos más de la mitad de la fuerza, aún es muy alto, pero más de la mitad de la fuerza de trabajo en el sector formal de la economía. Entonces, es gente que tiene más seguridad en relación a su renta futura, ¿no?, que tiene acceso a crédito y que está consumiendo muchísimo, ¿no?, lo que genera una sensación de bienestar tremendo. Se añade a esto un conjunto de políticas del gobierno Lula, que este conjunto ha fortalecido este efecto de impulso al mercado interno y al consumo interno. ¿Cuáles son? Son básicamente dos. Una política en relación al salario mínimo, que venía del gobierno anterior, pero que se aceleró en este gobierno, ¿no? En el gobierno anterior, el aumento del salario mínimo fue de 48% por encima de la inflación, ¿no? Y en este gobierno, de 68% por encima de la inflación. Pero si esto toma acumulado esto en 15 años, ¿no?, es un aumento realmente muy importante del poder de consumo de la población, ¿no? Y cuando esto se mide en dólares, entonces realmente como hubo una apreciación de la moneda brasileña, el poder de compra de las capas bajas de la población es realmente impresionante. Además de la política de los salarios mínimos, hay una extensión
de los programas de protección social y muy especialmente de los programas de transferencia directa de renta a las familias más pobres. El dato ahí es lo siguiente, ¿no? Esto empezó en el gobierno anterior y teníamos 5 millones de familias beneficiadas al final del gobierno de FHC, ¿no? 5 millones de familias, en promedio, más que 20 millones de personas. Ahora tenemos 12 millones de familias, ¿no? más que doble en 8 años. 12 millones de familias es algo casi como 50 millones de personas en una población de 190 millones de personas, ¿no? Creo que, bueno, en grueso modo no hay un pobre en Brasil que no reciba un beneficio del gobierno, ¿no? En algunas regiones del país, como el noreste del país, que es la región más pobre y con mucha gente, mucho poblada, ¿no? El índice de cobertura con este tipo de programa asciende a 70% de la población. Entonces, es algo realmente fuerte, tiene un impacto social y económico muchísimo importante, ¿no? Esto genera un conjunto de problemas que podemos discutir después, pero es un hecho y esto está por debajo de la emergencia de la fuerza del mercado interno, de la emergencia de una nueva clase media y de la fuerza política del gobierno Lula, ¿no? Ahí está la base de lo que llamamos el lulismo en Brasil. Bueno, a esto hay que añadir un componente que es de personal de Lula, su capacidad de comunicarse con la gente. Y este es todo un capítulo que si esto es populismo, no es populismo, este tipo de discusión, vamos a dejar esto al margen, podemos volver a esto después, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? La movilidad ascendiente en Brasil en los últimos 15 años se dio más o menos de la siguiente manera. En el Plan Real, 1994, hubo una movilidad a raíz de la estabilización, ¿no? Porque la inflación es un impuesto regresivo sobre los pobres. Esto implicó una ascensión de más o menos 10 millones de personas de las clases bajas a la clase media. Parte de esta gente se quedó ahí, parte de esta gente volvió a las capas inferiores a raíz de las crisis financieras del final de los años 90. Ahora lo que estamos testimoniando es algo incluso mucho más fuerte y significativo. Las estimativas son que han ascendido a las clases medias, ¿no? Baja clase media, más de 30 millones de personas en los últimos años. Esto es casi una Argentina, ¿no? en términos de población.